cuenta que está a cargo de nuestro hermano José. Así que el Señor te guía, amado hermano. Amén, pastor. Bueno, gracias. Buenos días a todos los hermanos. Y bueno, como siempre lo hacemos, es un enorme privilegio y un gran beneficio el que el Señor nos permite que cada madrugada podamos reunirnos como hermanos y tratar de indagar en la palabra, en la verdad. Oremos, amados hermanos. Padre bondadoso Dios, Señor, antes de dirigirnos ante ti, Señor, te pedimos que nos perdones cada una de nuestras transgresiones, pues sabemos que nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Que no hay manera de ocultarlo, no hay manera de justificarlo. Sabemos que en el día de hoy hemos sido justificados delante de ti solamente por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y que hoy en día podemos gozar no solamente de tu palabra, sino también estar siendo iluminados constantemente para poder comprenderla. Por eso, Señor, te damos gracias y te pedimos que en este momento, Señor, nos puedas dirigir, puedas iluminar nuestro entendimiento para que podamos comprender las verdades que encontramos, las maravillosas verdades que encontramos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, en el día de hoy pues me corresponde el Salmo 50. Lo leeré, consta de 23 versículos y después de leerlo pues avanzaré con una breve reflexión de este Salmo, una breve interpretación. Y habiendo dicho esto, amados hermanos, acompáñenme en la lectura desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré, escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carnes de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte.
Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto: los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Bien, mis amados hermanos, el título de este salmo claramente es, como lo pudimos evidenciar en la lectura de este salmo, es Dios juez del justo y del impío. Dios juez del justo y del impío. Y de manera panorámica general podemos decir que este salmo tiene una proyección profética, porque una gran parte se compone de dos oráculos del Señor. Uno se dirige a los justos y el otro es contra los impíos. Y habiendo hecho la lectura, amados hermanos, si nos centramos en el versículo 3, vemos una expresión que dice: vendrá nuestro Dios. Podemos decir que esta expresión podemos verla como una oración para apresurar su advenimiento, como en Apocalipsis 22:20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús. En el versículo 5, amados hermanos, podemos ver la expresión: juntadme mis santos. En este versículo vemos cómo el Señor separa lo precioso de lo vil, recoge el trigo del granero. Se evidencia cómo los elegidos, por más que estén desde tiempos esparcidos, marcados por su gracia selectiva, como sus santificados, sean ahora congregados en un lugar. No obstante, amados hermanos, cabe resaltar que no todos los que parecen santos lo son. Es necesario hacer una separación. Por tanto, que todos los que profesan ser santos se reúnan delante del trono de juicio y que oigan la palabra que va a escudriñar y poner a prueba a todos. Que puedan ser hallados los falsos y los verdaderos, revelados. Recordemos, amados hermanos, esta verdad tan importante: que los cristianos son llamados a ser santos por el Evangelio, que somos cristianos no ya por nuestra ortodoxia, sino por nuestra santidad, que somos santos ni un punto más allá de lo que somos santos en vuestra conducta. El pueblo de Dios da evidencia de ser santo por su conducta piadosa, por sus frutos, no por sus sentimientos, no por sus labios, ni por lo que hayan profesado, sino por sus frutos. El carácter de los santos es evidenciado por la consagración divina. El pueblo de Dios es llamado santo en cuanto es dedicado a Dios. En el versículo 9, amados hermanos, también podemos notar la expresión: pero no tomaré de tu casa becerros. Neciamente, el pueblo de Israel en esa época había soñado que los becerros con cuernos, pezuñas, podían agradar al Señor, cuando en realidad Él busca corazones y almas. Se han imaginado impíamente que Jehová necesita estas provisiones y que si ellos proveen su altar de animales engordados, Él estará contento. En el versículo 11, amados hermanos, podemos apreciar que con nuestros pensamientos secretos de merecer algo de Él,
por nuestros actos religiosos, lo que hacemos es mostrar nuestro desprecio a la suficiencia de Dios, como si Dios estuviera en deuda con nosotros, se viera obligado a algo, como si nuestra devoción pudiera traer una bienaventuranza a Dios mayor de la que ya posee. Avanzo con el versículo 12, amados hermanos, y vemos la expresión: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Ver a Dios como un Dios hambriento es un concepto extraño, amados hermanos. Aun si esta idea absurda fuera verdad, si el Señor deseara la carne, no se la pediría a los hombres. Él podría proveérsela de sus propias posesiones. No necesita aprovisionamiento procedente de sus criaturas. Incluso bajo la idea más burda posible de Dios, la fe en las ceremonias externas es altamente ridícula, amados hermanos. Y en el versículo 13, amados hermanos, vemos que hace una pregunta: ¿he de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Amados hermanos, para abordar este versículo creo conveniente hacernos esta pregunta: ¿puede el gran yo soy tener necesidades corporales que satisfagan tan burdamente? ¿Cómo podemos pensar así del que hizo los cielos y la tierra? Es inconcebible creer que las cosas externas puedan satisfacer a Dios más allá de que mediante ellas se expresan nuestra fe y nuestro amor. En el versículo 14, amados hermanos, encontramos la expresión: ofrece a Dios sacrificio de alabanza. Este versículo es un llamado a que el pueblo de Israel no mirara sus sacrificios en sí mismo como agradables a Dios, sino presentándolos como tributos de una gratitud. Es entonces que serían aceptados, pero no hasta tanto sus almas sientan amor y agradecimiento para ofrecer. En el versículo 15, amados hermanos, dice el Señor: e invócame en el día de la angustia. Aquí vemos lo que es el verdadero ritual. Leemos rúbricas inspiradas. La adoración espiritual es lo importante, lo esencial. Todo lo demás fuera de ella es más bien una provocación para Dios. ¿Cómo ayudas al alma? Las ofrendas externas eran preciosas, pero cuando los hombres no van más allá de ellas, incluso estas cosas santificadas quedaban profanadas a la vista del cielo. En el versículo 16, amados hermanos, podríamos pensar que ahora Dios ha dejado de juzgar a su pueblo por su ritualismo y se ha vuelto hacia las naciones para juzgarlas por su maldad. Este no es el caso, como lo muestran las siguientes referencias a la declaración de las leyes de Dios y a la adopción de su pacto. Él le habla al malo que está entre el pueblo de Dios. El formalismo es un pecado contra Dios. Su resultado es la hipocresía, un pecado contra el hombre y por tanto también contra Dios. El verdadero problema con el ritual es que si las formas son todo lo que hay en nuestra religión, no dan la sensación de estar bien con Dios, cuando en realidad podemos ser culpables de los pecados más terribles. En el versículo 17, mis queridos hermanos, el Señor expresa: pero tú aborreces la corrección. Sus vidas mostraban en esa época, amados hermanos, odio y desprecio por la palabra de Dios, sin importar lo que dijeran sus palabras. La forma en que vivían le hablaba con más fuerza a Dios que lo que decían. En el versículo 18, amados hermanos, vemos la expresión: si ves a un ladrón, tú te vas enseguida con él. Esto era literalmente verdad de los escribas y fariseos. Devoraban las casas de las viudas.
y robaban sus haciendas con el pretexto de hacer largas oraciones. Consintieron en los hechos de Barrabás, un ladrón, a quien prefirieron que a Jesús, y se juntaron con los ladrones de la cruz para menospreciarlo. Y en el sentido espiritual robaron la palabra del Señor. Cada uno de sus prójimos quitaron la ley del conocimiento del pueblo y pusieron falsas glosas sobre los escritos sagrados. Avanzamos con el versículo 19, estimados hermanos, donde encontramos la expresión: das suelta a tu boca para el mal. Los pecados contra el 9º mandamiento son mencionados aquí. El hombre que se entrega al hábito de calumniar es un hipócrita vil si se asocia con el pueblo de Dios. La salud del hombre es fácilmente juzgada por su lengua, una lengua sucia, un corazón sucio. Ante su vista son corrupción, ardor a sus narices. Él echará a todos los mentirosos en el infierno, que prediquen, oren y sacrifiquen cuanto quieran, hasta que se vuelvan veraces. El Dios de la verdad los detesta hasta lo sumo. En el versículo 20, estimados hermanos, encontramos la expresión donde el Señor dice: habla contra tu hermano, hablas contra tu hermano. El calumniador no hace caso de los lazos del parentesco, apuñala a su hermano a escondidas y se envuelve en el vestido de la hipocresía, soñando que es un favorito del cielo. Avanzamos con el versículo 21, estimados hermanos. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Es una expresión que es realmente confrontante. Y de alguna manera, este era su mayor pecado: perder de vista la santidad de Dios. La idea principal detrás del concepto, amados hermanos, es la separación. Al pensar que Dios era como tú o como nosotros, lo consideraban más como un superhombre en lugar de lo que realmente es: un Dios santo, entronizado en los cielos. Se habían vuelto demasiado casuales y cómodos en su relación con Dios. Una forma en que se olvidaron de la santidad de Dios fue confundiendo su paciencia y longanimidad con falta de preocupación por el pecado. Estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. A menudo cometemos el mismo error y confundimos el generoso espacio que Dios da para la confesión y el arrepentimiento con el significado de que realmente no se preocupa por nuestros pecados. En el versículo 22, amados hermanos, encontramos también que el Señor dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. En gracia, Dios le ofrece a los que se olvidan de Él una oportunidad de considerar y cambiar su forma de pensar y sus caminos antes de que Él venga a ellos en el juicio descrito en los primeros versículos de este Salmo. Y en el versículo 23, amados hermanos, vemos que el que sacrifica alabanza le honrará. Esto habla del aspecto de abandonar el ritualismo y venir a Dios, no en ceremonias vacías, sino en corazón rendido. Y al que ordenare su camino, también encontramos esa expresión: y al que ordenare su camino. Esto habla del aspecto de abandonar la hipocresía y la maldad y venir a Dios en confesión y arrepentimiento. También vemos lo que es el beneficio de hacer estas cosas. Le mostraré la salvación de Dios. Realizar estas dos cosas, abandonar el ritualismo y evitar la hipocresía malvada, incluso estas no ganan la salvación del santo, simplemente los coloca en una posición para recibir lo que Dios revela y da, la salvación de Dios. Y de esta manera, estimados hermanos, desgloso, habiendo tenido en cuenta algunas expresiones que son fundamentales e importantes,
para tener en cuenta en este capítulo 50 del Salmo. Si alguno tiene alguna apreciación, bien puede, amado hermano. Agradecerte, José, por la intervención y también pedirte pues que estés orando si hay alguna otra participación adelante. Sí, pastor, ahora que menciona lo de orar, incluyamos en nuestra oración a nuestro hermano Jonathan Viveros, que en el momento está... ¿No está en Bogotá? Sí, está en Bogotá. Hay que orar por el hombre, que le estabilicen las cosas con la ayuda de Dios. Correcto. Bueno, amados hermanos, si no hay alguna intervención, algún aporte sobre el capítulo 50 del libro de Salmo, pues procedamos a orar. Dios Padre majestuoso, Señor, una vez más nos dirigimos ante tu santa y majestuosa presencia, reconociendo, Señor, después de la lectura de este salmo que nada hacemos con nuestro ritualismo, Señor, nada hacemos cuando nos movemos protocolarios, cuando realmente tú lo que deseas es un corazón genuino, Señor, arrepentido y consagrado a ti. Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad de tal manera que cada día podamos vivir en transparencia y que podamos simplemente, Señor, ver tu rostro cada día y estar frente a Él. Que podamos, Señor, vivir genuinamente en una vida cristiana para poder, Señor, agradar. Te pido, Señor, por nuestro hermano Jonathan, para que, Señor, conforme a tu voluntad, puedas guiar sus pasos, Señor. Que puedas también, Señor, proveerle lo necesario para que él pueda tener un poco de tranquilidad en su vida, Señor, si es tu voluntad. Pido por su vida, Señor, para que también puedas iluminarlo por medio de tu Santo Espíritu y que pueda perseverar en la vida cristiana. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, organicemos para la próxima semana el Salmo 51 y Salmo 52. Me pido el Salmo 51, razones que el miércoles me es posible. Bueno, yo cojo el 52 entonces, pastor, enseguida.